¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos nuestros podescuchas. Pues bueno, en esta ocasión nos encontramos en el Tribunal Electoral. En realidad pues es un gran día porque damos notificación de que empezamos a trabajar un proyecto muy interesante que es el apoyo del Tribunal Electoral en apoyo con Proyecto Grado Cero. Y pues bueno, qué mejor que tener a un invitado de lujo, al magistrado Manuel González Oropeza, que nos acompaña en esta ocasión. Bueno, también nuestro compañero Alan y un servidor, David Montaño. En esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar sobre un texto que en realidad es bastante interesante, un trabajo que han venido trabajando y que bueno, da un breve estudio introductorio que pues nos da un panorama muy amplio y pues bien bastante fragmentado en torno hacia la Constitución de los Estados Unidos de América. Pero bueno, Alan, para iniciar esta charla, ¿con qué crees que sería contundente iniciar? Bueno, muchas gracias, David. Yo creo que primero que nada hay que tomar en cuenta que el título del documento que vamos a analizar, Constitución Federal de los Estados Unidos de América, con dos discursos del general George Washington, realizado con estudio introductorio por el magistrado Manuel González Oropeza. El estudio introductorio realizado por el magistrado toma en cuenta pues el año de creación de la Constitución de Estados Unidos en 1787, las palabras, los conceptos y los contextos en que fue realizada. Yo creo que es importante tomar en cuenta porque en muchas ocasiones en la creación y en la décima época en que nos encontramos al interior del Poder Judicial de la Federación, no se ha tomado mucho en cuenta o no se ha recordado cuáles han sido los inicios del porqué de nuestro texto constitucional. Yo creo que este documento nos trae a colación el porqué y los orígenes de nuestro texto constitucional, porque muchos se van con la idea de que de Cádiz es únicamente el precedente esencial y los orígenes de naturaleza hispánica para nuestra Constitución, cuando en realidad todo versa respecto también a una traducción que se realizó del Bill of Rights o Constitución de Estados Unidos de Norteamérica en México y la distribución, la forma en cómo esto influyó en los distintos pensadores y juristas que integraron nuestro texto constitucional. No sé qué nos pueda decir al respecto, señor magistrado. Pues muchas gracias. Primero, al Tribunal Electoral les da la más cordial bienvenida. Los saluda muy atentamente, nos da mucho gusto a todos recibirlos, jóvenes entusiastas con proyectos como estos. Y bueno, pues estamos convencidos en el tribunal que no nada más administramos justicia, sino que también tenemos que divulgarla. Y para la divulgación de la justicia necesitamos necesariamente conocer nuestras instituciones y sus orígenes. Desde el año antepasado estamos inaugurando una editorial, un capítulo de nuestra producción editorial que se llama Bicentenarios. Y en ese 2012, por ejemplo, hicimos una contribución a la Constitución de Cádiz, como lo dice Alan, y hemos estado preparando algunos aspectos para conocer de dónde venimos. No es por generación espontánea nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia, nuestro derecho público en general, sino que proviene de una cadena sucesiva de ideas, argumentos, leyes, textos constitucionales, sentencias, etc. En este caso, el folleto que tienen ustedes, que es la Constitución Federal de los Estados Unidos, es interesante porque es una traducción al español realizada en 1823. Es una buena traducción, yo diría, después de revisarla, aunque en la época pues tuvo algunos críticos diciendo que era una mala traducción. Zavala y otros manifestaron que no era una traducción correcta ni fiel al texto norteamericano. Por ejemplo, en lugar de las enmiendas, que son los artículos que se enmendaron con posterioridad al texto constitucional, en esta traducción aparece como correcciones, ¿verdad? Pero los propios editores están conscientes de que su traducción puede ser no muy fidedigna, lingüísticamente hablando, pero se ve enseguida que los editores, Mariano Galván Rivera fue el editor
que además decir Mariano Galván Rivera es decir el nombre de un gran editor en el siglo XIX en México que publica todos los textos constitucionales, legales en la primera mitad del siglo XIX. Pero se ve la intención en el editor de apresuradamente preparar esta edición de la traducción por alguna circunstancia. Y la circunstancia es que en ese momento estaba el Congreso Constituyente Mexicano discutiendo principalmente una decisión política fundamental. ¿Íbamos a hacer una república federal o íbamos a hacer una república centralista? Sí. Entonces, en ese momento, el conocer el texto de la Constitución de los Estados Unidos era oportuno porque esta Constitución, como saben ustedes, promulgada en 1787, establece el sistema federal en los Estados Unidos. Lo establece de manera esquemática, porque es una Constitución de 7 artículos, muy pequeña, ¿verdad? Y en consecuencia era una idea nada más de por dónde, qué instituciones implementar en nuestro país para establecer el sistema federal. Finalmente, en la Constitución de 1824, el año siguiente de esta edición, se adopta el sistema federal en el acta constitutiva y después se detalla el sistema en la Constitución de octubre de 1824. Entonces, fue un texto muy oportuno, políticamente influyente, pero hasta allí, es decir, es importante, pero a la vez no es tan decisivo. ¿Por qué? Porque si se ve la Constitución, como digo, establece en muy pocos artículos la forma de gobierno de los Estados Unidos, que de alguna manera nos atrajo porque era compatible con los anhelos de independencia y de autonomía que surgieron a partir de la independencia de nuestro país, ¿no? Como se decía, ¿de qué servía ser independientes de España si las provincias ahora iban a ser dependientes de México? Entonces tenía que haber una descentralización política, un federalismo. Y el único modelo federalista que teníamos y que había en esa época era precisamente el de los Estados Unidos. Pero la Constitución no era como nosotros la entendemos, un texto detallado, completo, donde todas las atribuciones estuvieran definidas, donde conflictos de competencia se resolvieran con procedimientos previstos en la Constitución, etcétera. Entonces, es un texto que nos orienta, pero que nosotros tuvimos que llenar los huecos, digamos, ¿no? No es una mera imitación, no nada más trasplantamos el texto pero era un punto de partida de discusión. Y vuelvo al valor bibliográfico que tiene este folleto. El valor bibliográfico es de que no existe en ninguna biblioteca mexicana el facsímil que tienen ustedes en la mano. Es decir, no se encuentra ni en la Biblioteca Nacional de México ni en ninguna otra biblioteca esta edición que, aunque fue publicada en México en 1823, por alguna circunstancia desapareció, no hay rastro de ella, y tuvimos nosotros que pedirle expresamente hace muchos años en el Congreso de los Estados Unidos para que nos dieran un microfilm en esa época de este texto. Y a partir de eso es que está este facsímil que tienen en sus manos. Una pregunta, señor magistrado. ¿Y usted cree que al día de hoy, con los cambios constitucionales que hemos tenido en nuestro texto fundamental, qué tan necesario es volver a releer el Bill of Rights como una influencia en nuestro texto constitucional? Se lo pregunto por qué razón. Yo tuve la oportunidad de estar en un pequeño seminario que hubo en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios en la UNAM, y recuerdo que decían que en muchas ocasiones el pensamiento literario que había en algunas ocasiones en México era, se encontraba tergiversado, no por la interpretación que habían realizado otros autores, sino por la mala traducción que había habido de los textos. Y ahora igual me surge otra pregunta dentro de la misma. ¿Usted cree que incluso nuestro texto constitucional tenga su origen, algunas deficiencias de origen tal vez por una mala traducción hasta cierto grado, o es algo irrelevante? Bueno, lo que pasa es que las palabras dan el esqueleto de las instituciones, pero esas palabras les tienen que dar músculo
las autoridades y las interpretaciones, y sobre todo, realmente dicho con toda honestidad, los jueces. Evidentemente, la Constitución de Estados Unidos de 1787 causa sorpresa que, siendo el siglo XVIII, todavía sirva como texto fundamental para un país de primera magnitud en el siglo XXI. Y esto no es porque se sigue el texto literalmente, sino porque se le ha interpretado judicialmente, sobre todo, para darle actualidad, ¿no? En este texto, por ejemplo, a pesar de que había las primeras libertades, este texto se promulga cuando había esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? Y ahora, evidentemente, no hay esclavitud y se lucha para evitar la discriminación. Nuestro país, a pesar de seguir este texto, en 1824 todavía tenía la esclavitud, la deroga en 1829, y para 1857, con la nueva Constitución mexicana, que sigue todavía el parámetro de esta Constitución norteamericana, evidentemente ya la esclavitud ya desaparece. Entonces, esta Constitución es importante en tanto que establece la forma de gobierno y el sistema de derechos que tenemos en la actualidad y que seguimos. Por ejemplo, establece la forma republicana de gobierno, ¿no? ¿Qué es una república? Bueno, es un gobierno representativo. El discurso de Washington, por ejemplo, que antecede a este texto, ¿Despedida? El discurso de despedida de 1796, es muy importante porque, claro, nosotros también estábamos acostumbrados a discursos de despedida, sobre todo de Santana. Se despedía, pero nunca se iba realmente, ¿no? Pero Washington sí se despidió y se fue, ¿no? Pero en ese discurso no nada más era una despedida personal y melancólica de dejar el gobierno, sino manifiesta que en la forma republicana de gobierno el espíritu es de que haya renovación de cuadros, es decir, que no se perpetúen las personas en los cargos. Una república es un gobierno representativo que permite que haya nuevos cuadros, ¿no? Haya circulación de personas. Y él decía, yo ya he servido 8 años a la presidencia de los Estados Unidos, creo que es tiempo de retirarme, ¿verdad? Pero además es un llamado a la unidad, lo cual era muy importante en esa época para México y para Estados Unidos también, porque decía, el retirarme, él sentía claramente que él era un factor de unidad, era el padre de la independencia de ese país, y decía, si yo me retiro, deben ustedes de preservar la unidad que hemos conservado, que el norte, presagiaban sus palabras, que el norte y el sur estén armónicos. Ya después sabemos que la guerra de secesión, ¿verdad? En la guerra civil de ese país, el norte y el sur se enfrentan, ¿verdad? Entonces, ¿qué era tan relevante en nuestro país en esa parte? Bueno, como estábamos discutiendo si el sistema federal en México era el idóneo, estábamos discutiendo que, por ejemplo, Guatemala, que era parte del virreinato de la Nueva España, se separaba, pero Chiapas se anexaba, ¿no? Y que Jalisco amenazaba que si no se adoptaba el sistema federal, Jalisco se separaría junto con Yucatán. Sí. Entonces, en este año de 1823, las provincias mexicanas estaban en esa orilla de la guerra civil de separación, y se hubiera desmembrado el país una vez independizado, hubieran sido varios países. Entonces, ese discurso de despedida, de decir que la concordia, es decir, la unidad, por eso en la traducción aparece la frase de Salustio. Si ven ustedes la primera página, es la frase de Salustio. La concordia conserva la unidad, sí, y hace fuerte a los países, a los lugares pequeños, y divide a los países grandes, ¿no? Entonces era muy importante esa discusión en 1823 para México.
Aquí, bueno, ya ha tomado un elemento muy importante que, bueno, es esta parte histórica que en realidad pues creo que tiene bastante relevancia y también tanta importancia en estudiarla. Pero bueno, aquí igual me surge otra pregunta, creo que un poco relacionada. Igual en este mismo contexto de los cambios constitucionales que se han venido generando, ¿qué influencias o qué relaciones se empiezan a encontrar en torno pues a estos principios de textos constitucionales en el caso, por ejemplo, de lo que es el contexto actual de los derechos humanos? Bueno, en materia de derechos humanos, es interesante notar que nuestra Constitución inicial de 1824 no contuvo un capítulo de derechos humanos, porque los Bill of Rights o la Declaración de Derechos está dentro de las correcciones o enmiendas, ¿verdad? Esto fue motivo de una discusión en el Congreso Constituyente de 1787. ¿Vamos a establecer un catálogo de derechos humanos a nivel federal? Y la respuesta de la convención fue no, no la necesitamos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos ya están consagrados en las cartas o constituciones de las provincias, ¿verdad? Massachusetts, Virginia, todas ellas tenían ya sus propios derechos. Y ya lo habían tenido desde, bueno, el siglo XVII, XVIII, y a fines del XVIII decir, vamos ahora a concentrar esos derechos en una constitución federal. Los estados veían que podían afectar los derechos y las prácticas y las interpretaciones de esos derechos a nivel regional con una declaración federal de derechos humanos. Por eso, el texto de la Constitución de Estados Unidos no tiene una declaración de derechos humanos. Sin embargo, la discusión continuó después de aprobar la Constitución y dijo, no, vamos a tener una declaración como un piso mínimo de derechos humanos. Vamos a uniformar los buenos derechos de todos los estados, las provincias, y vamos a decir que estos son los derechos mínimos a garantizar en toda la Unión Federal. Por supuesto, esos derechos mínimos pueden ser incrementados, expandidos por los estados, ¿verdad? No significa que ya estando en la Constitución Federal así va a ser el derecho para todos y siempre, sino sencillamente que eso es lo mínimo, la garantía mínima de derechos. Y en nuestro país pasó lo mismo. En la Constitución de 1824 no tuvo una declaración de derechos. Y los estados eran realmente los garantes de los derechos. El juicio de amparo, por eso, o con otros nombres, surge en los estados porque los derechos estaban consagrados en los textos constitucionales de los estados, no en la federal. ¿Verdad? Y es en la Constitución de 1857 cuando se adopta el espíritu de la enmienda número 9 de la Constitución de Estados Unidos, que es que los derechos son reconocidos, pero mínimamente en la Constitución Federal. No, de hecho, creo que uno que toca este punto porque creo que se ha respondido a una pregunta que ha planteado al inicio de si es necesario volver a releer el Bill of Rights al día de hoy. Porque yo veo el día de hoy en nuestra federación que las entidades federativas tienen en sus constituciones locales una cláusula que es como una cláusula espejo, en donde dicen todos los derechos que tenga la Constitución Federal sean los mismos para la Constitución de los estados. Y parece que de cierta forma existe como un temor o una forma en cómo se inhiben las entidades federativas en sus órganos legislativos de realizar o legislar para tener mayores derechos para las personas que habitan dentro de ellos. Yo es lo que he visto, ejemplo Baja California, por ejemplo, la entidad federativa de Oaxaca, donde pues bueno, he tenido la oportunidad de leer sus textos constitucionales, dice en la cláusula, todos los derechos contemplados en la Constitución Federal serán los mismos para la Constitución de los estados. Pero no ha habido un activismo legislativo de legislar más allá. Se olvida y parece que se interpreta en sentido contrario que ese mínimo que establece el Pacto Federal es un techo máximo. Exactamente. Es muy interesante lo que dices, Alan, y qué bueno que lo digan ustedes, porque quiere decir que ya hay una conciencia de este tipo. Es decir, es muy importante que no se considere que los derechos de la Constitución Federal son los máximos. Al contrario, son los mínimos. Y mínimos antiguos, porque bueno, ya en el siglo XXI nuestros derechos pues suenan un tanto anticuados, porque provienen desde el siglo XIX, ¿verdad? Se han actualizado algunos,
pero sobre todo en las constituciones estatales. Por ejemplo, la Constitución de Veracruz del año 2000 tiene un catálogo de derechos un poco más extenso. Pero segundo, leer los textos constitucionales en materia de derechos no es suficiente, porque son conceptos muy abstractos, son principios los derechos, no son reglas. Entonces, por eso la legislación ha sido incapaz de regular los límites y los contenidos completos de cada uno de los derechos. Por ejemplo, si uno busca leyes reglamentarias sobre la igualdad, no existen. Sobre los derechos indígenas existen muy pocos. Sobre la libertad de expresión, existe una ley de prensa, pero es penal, ya está rebasada. Entonces, la legislación no puede realmente definir con claridad los límites, la sustancia de cada uno de los derechos, porque esta va evolucionando. ¿En dónde se encuentran entonces definidos esos derechos? En las sentencias judiciales, ¿verdad? De tal manera que leer el texto constitucional de un derecho es muy poco, es insuficiente. Hay que complementarlo con lo que dices tú, y lo veo que lo haces muy bien, con la jurisprudencia, por ejemplo. Leer la jurisprudencia, la 10ª época, etcétera. Yo prefiero la 5ª época, porque así, y si me preguntas más, hasta la 4ª, que es donde estuvo Vallarta. Pero las resoluciones judiciales son las más interesantes en ese sentido, para darle contexto y contenido y definición a estos derechos. Sí, incluso qué bueno que también toque este tema, porque pareciera que ahorita se da gran novedad por lo que ha resuelto ciertos tribunales a nivel nacional, como si fueran ciertas resoluciones el gran contenido o innovación, cuando en épocas judiciales anteriores ya se había hablado sobre el tema y se había resuelto en una forma similar o incluso mejor, y ver que a veces es necesario voltear al pasado y que lo nuevo no necesariamente es la mejor decisión en ocasiones. Claro. Fíjate que, en mi opinión, la función actual del juez mexicano es no solamente ver al pasado, porque efectivamente en el pasado existen muchas resoluciones valiosas. Por ejemplo, yo he encontrado que los primeros amparos en materia política y electoral pues se dan a mediados del siglo XIX, y he leído el contenido y los antecedentes y los hechos, y realmente me enorgullece, digamos, que la jurisprudencia mexicana sea tan rica en esos aspectos. Pero el juez mexicano ahora tiene además el reto de ser un puente entre nuestro derecho mexicano y los derechos de otros sistemas, e incluso a nivel internacional. Entonces, una fuente muy importante que orienta la interpretación judicial son las decisiones, las grandes decisiones de otros sistemas jurídicos. Nuestro país surge preocupado por qué es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, o qué es lo que pasa en Francia. Desde el principio, en los debates parlamentarios, en las sentencias judiciales, siempre hay alguna nota que dice, bueno, en este país se ha resuelto este problema de esta manera, vamos a ver si es posible aplicarlo en nuestro contexto. Entonces, no es ajeno a nosotros el derecho comparado, ¿verdad? Y ahora, con la reforma reciente al artículo 1, el derecho internacional, sobre todo humanitario, es muy importante para que lo apliquemos. Entonces, el reto del juez es bastante dinámico, ¿no? Sí, claro. Incluso, bueno, ahorita que lo menciona, me recordé los temas que ahorita están en boga, el diálogo jurisprudencial entre tribunales nacionales constitucionales e internacionales con el nuestro, por ejemplo. Y muchas veces se piensa que, bueno, aquí sale un poco el tema, que realizar ese diálogo jurisprudencial solo es citar el criterio por citarlo, y no. Esto significa razonar el criterio, ver si el contexto en que fue aplicado ese criterio jurídico puede ser aplicado a un mismo contexto similar. Exacto. Porque si solo fuera citar por citar, pues ya creo que estaríamos realizando el diálogo jurisprudencial desde hace mucho tiempo también. Así aquí, magistrado, hay una parte que se me hace importante también. Bueno, este reto que se plasma en tanto al entorno judicial, como ya lo he mencionado, ¿no? También
ver parte histórica, elementos importantes, el elemento de derecho comparado. A su opinión, ¿qué otros retos también habría que generarse en torno a este tema, aparte del elemento histórico y el derecho comparado? Bueno, hay muchos, David. Yo creo que uno de los mayores retos en nuestro sistema es superar la desconfianza histórica que se tiene hacia los jueces. Es decir, la subordinación del juez al legislador nos ha hecho que nuestros tribunales interpreten de manera muy autorrestrictiva. Es decir, no se permite que el juez interprete con gran liberalidad un texto constitucional o un texto de ley, porque eso está reservado, digamos, al legislador. Entonces, cuando los jueces nos vemos forzados a ir más allá del texto de una ley, porque la ley es confusa, contradictoria, porque tiene algunos vacíos o lagunas, siempre una resolución judicial que va más allá siempre se ve con gran recelo. Entonces, el avanzar, digamos, a la jurisdicción a la par de la legislación, que tiempos modernos creo que es la tendencia, porque cada vez las leyes son más complicadas, son productos de acuerdos políticos y no necesariamente reflejan un texto coherente, pero que los jueces lo tienen que aplicar. Desde nuestro sistema de derecho codificado, que es la otra tradición que tenemos, la tradición francesa, continental europea, pues establece que el juez no puede dejar de resolver los asuntos por ignorancia, por confusión de la ley, tiene que resolverlos. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay leyes que verdaderamente pues están diseñadas con muchas contradicciones, como luego el consenso político exige que se haga, ¿no? Se acepta una propuesta de un partido, se acepta otra propuesta de otro partido, se ponen las dos propuestas en un solo artículo y al final las dos propuestas son contradictorias. Una antinomia ahí. ¿Verdad? Entonces, eso es un reto que tiene que hacer el juez mexicano, de superar esas restricciones, porque hasta recientemente los jueces mexicanos estaban totalmente subordinados al texto de la ley. Pero la ley en sí es insuficiente. Y esa es, digamos, la riqueza que nos proviene de otros sistemas jurídicos como el sistema anglosajón, donde los jueces tienen más independencia y autonomía para hacer interpretaciones más allá de la ley. No, incluso no puedo evitar ahorita recordar una parte que usted menciona en el estudio introductorio, en la influencia que tuvo Alexis de Tocqueville en Mariano Otero. Exacto. Y la forma en cómo el Judicial Review es una influencia indirecta para la creación del juicio de amparo. Exacto. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, señor magistrado? Bueno, por ejemplo, ese es un ejemplo de lo que tú me decías y preguntabas sobre el texto de la Constitución de Estados Unidos. No se puede entender el contexto de justicia constitucional de ese país si no es a través del llamado Judicial Review, es decir, el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Que un tribunal pueda declarar inconstitucional una ley, por paradójico que parezca, aunque el juez no sea electo, no tenga responsabilidad ante el electorado, y la ley sea producto precisamente de representantes populares. Sí, claro. Entonces, es una paradoja que alguien que no es electo deshaga lo que un cuerpo de representantes populares votó, ¿verdad? Y todo por la interpretación de la Constitución. Entonces, el Judicial Review, que es una institución fundamental para darle vida a esta Constitución, no está previsto en la Constitución de los Estados Unidos. No está previsto. O sea, es un medio objetivo que no es una interpretación que los tribunales dijeron que, bueno, existe la supremacía de la Constitución, alguien tiene que ser garante de esa supremacía, y en 1803 John Marshall dijo, bueno, pues es la Suprema Corte de Justicia. Y a partir de allí se genera toda la doctrina del Judicial Review, pero no está prevista en la Constitución de los Estados Unidos.
Entonces, ¿cómo aprendimos o cómo supimos de esa institución del Judicial Review? A través de libros doctrinales, digamos, ¿no? Edouard Laboulaye, Alexis de Tocqueville, Joseph Story, a través del Federalista, con Hamilton, ¿verdad? Entonces, realmente, por eso, el complemento de este texto legal, pues es toda la doctrina. Incluso a mí me llama mucho la atención porque usted menciona que una de las etapas en que no hubo una influencia judicial de Estados Unidos en México fue de 1810 a 1821, en que pues, prácticamente no hubo influencia alguna, todavía está consolidando la lucha de la independencia en México, y fue hasta la posteriori que se realiza ya una consolidación del Estado mexicano como tal, e incluso eso me recuerda esa etapa de 1776 a 1881, en que la unión en Estados Unidos era una unión provisional, en tanto se estaba realizando la guerra contra el gobierno británico. E incluso George Washington decía que si no se adoptaba un sistema ya sea federal, o en este caso un sistema centralista, pero si todo el federal, era un derramamiento de sangre que no tenía sentido. E incluso Laboulaye lo menciona en el capítulo 2, en donde usted hizo también otro estudio introductorio. Exactamente. Sí, eso es muy importante entenderlo, porque es nuestro derecho constitucional, y el derecho de ellos es muy dinámico y está sometido a las diversas interpretaciones según las circunstancias que vive cada país, de tal manera que de 1810 a 1821, si bien no hubo la influencia que ya después se nota a partir de 1823, sí hay un cierto curiosidad en México por conocer las instituciones anglosajonas. Por ejemplo, Morelos es enjuiciado, como recuerdan, y una de sus acusaciones es tener libros prohibidos, como por ejemplo la Constitución de Massachusetts. Sí, claro. ¿No? Porque tenía un Bill of Rights y todo esto. Entonces, sí teníamos cierta relación, cierto contacto cultural con estas instituciones, pero se consolida más a partir de 1823, sobre todo todavía más en la segunda mitad del siglo XIX. Sí, así es. Claro. Pues bueno, sobre esto creo que destaca en realidad bastante, ¿no?, este elemento histórico para poder entender la temática constitucional actual, la importancia que tiene, la influencia más bien que se empieza a generar a partir de estos estudios constitucionales, y que bueno, esto en realidad también creo que nos llevaría a pensar sobre cuáles elementos han sido los que se han tomado en el Estado mexicano a partir de todas estas expectativas. Y bueno, y sobre esto, no sé usted, magistrado, qué consideraría que ha sido bueno, qué ha sido malo, qué ha afectado, y bueno, qué consideraciones habría que tomar al respecto a partir de el texto constitucional de Estados Unidos. Yo creo que toda influencia es buena por sí misma, siempre y cuando se analice y se adapte a las circunstancias del país, ¿verdad? No solamente, y eso pasó en esta época, es decir, nosotros tuvimos este texto constitucional, pero le dimos contenido a lo que iba a ser, por ejemplo, sistema federal. Nuestro sistema federal, desde entonces empieza a ser diferente al sistema federal de los Estados Unidos, a pesar de que la Constitución sea la misma. El sistema presidencialista, por ejemplo, también es otra influencia de Estados Unidos. Ellos inventan el sistema presidencial, en contrario al sistema parlamentario de Inglaterra, y nosotros también le dimos contenido a nuestro sistema presidencial. Entonces, fuimos moldeando cada una de estas instituciones a nuestra realidad, y ese es el mérito de nuestros constituyentes mexicanos. No fueron copistas de otros textos, ni admiradores ciegos de otras instituciones, sino que tuvieron los pies en la tierra y la conciencia muy clara que nuestro país tenía diferencias con los Estados Unidos. Bueno, nada más para hacer un comentario último, lo que se está realizando, señor magistrado, es como incluso está en recuerdo cuando yo en clase de teoría del Estado, llevamos el libro de Porrúa, y me acuerdo que hay una parte en la que él menciona el federalismo mexicano y el federalismo estadounidense llega a un punto de convergencia en que cada uno toma también su propio camino.
En México se busca más un federalismo y en Estados Unidos se busca más un centralismo. Totalmente. Por la autonomía que tienen las entidades federativas allá en Estados Unidos. Y cómo ha ido evolucionando cada uno de ellos dependiendo del propio sistema político que tienen al interior y en comunión. Totalmente, sí. Pues bien, creo que desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, pero pues bueno, agradecemos mucho al Tribunal Electoral por esta agradable charla, a usted, magistrado, por este tiempo que nos ha brindado. Y pues bueno, esperamos seguir cooperando en torno a estos materiales que en realidad esperemos sean bastante interesantes. Igual los invitamos a que puedan leer este trabajo de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América, que bueno, en realidad es bastante interesante y que les va a agradar bastante este estudio introductorio por el magistrado Manuel González Oropesa. Magistrado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tienen las puertas abiertas de este tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.